Muy buenas tardes para todos, queridos hermanos y hermanas. Con gusto saludarles desde aquí, desde Roma. Qué alegría poder compartir de nuevo la palabra de Dios en este quinto domingo ya de Pascua. Un saludo muy especial para todos aquellos que ya se están uniendo, van a estar viendo este video. Que este día sea para ustedes un día lleno de bendiciones. Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Ya estamos en el quinto domingo de Pascua, preparándonos lentamente ya justamente para la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y así sucesivamente los días van enseñándonos cosas tan hermosas para nuestra vida. Quisiera compartir hoy la palabra de Dios, la reflexión del Evangelio, de las lecturas de este domingo que nos propone la liturgia, no sin antes saludar a aquellas personas que en la semana me han escrito a través del Facebook, a través de la fanpage del Padre Rodrigo. Me han enviado muchos saludos, me han pedido oraciones. De verdad, agradecidísimo con todos ustedes por el amor, por el cariño que me manifiestan siempre. Gracias a ustedes voy caminando, procurando siempre hacer esta transmisión para que la palabra de Dios llegue para todos ustedes. Ya nos están viendo varias personas. Les saludo al Padre Silvino, que nos está viendo desde España. Gracias, Padre, por estar con nosotros en este momento. Mucha fuerza en tu estudio también, hacia adelante. Y así estamos varios sacerdotes de Paraguay aquí en Roma, dispersados también en España, estudiando, formándonos un poquito más para poder regresar pronto a nuestro país y llevar todo lo que hemos aprendido para mayor gloria de Dios y bien de los hombres. Así es el camino nuestro. Y bueno, quería también mandar muchos saludos hoy especialmente al Padre Waldemar Sánchez, el administrador diocesano de la diócesis de Villarrica, que está cumpliendo 18 años de sacerdocio. Padre Waldemar, muchas felicidades, que el Señor bendiga tu vida, tu ministerio y sea siempre fecundo, así como dice el Evangelio del día de hoy, produzca siempre muchos frutos. Nos está viendo el Padre Óscar Hermosilla. Gracias, Padre, por estar con nosotros en este momento de reflexión. Muchas bendiciones también para ti. El Padre Óscar también, para aquellos que no lo saben, está aquí en Roma, estamos estudiando. Él está haciendo su doctorado en Derecho Canónico. Y bueno, así somos los que estamos en la misión de estudios, formándonos un poco más para retornar prontamente a nuestro país. Bueno, hoy es el quinto domingo ya de Pascua. Un tiempo muy especial para todos nosotros porque la liturgia nos invita a la alegría, nos invita a la reflexión de la gozosa alegría que ha producido y debe seguir produciendo en nosotros el hecho de que Jesucristo no está muerto, sino que está vivo, está entre nosotros y guía siempre a su iglesia. Hoy la palabra de Dios de este quinto domingo realmente enfatiza muchísimo el aspecto de permanecer en el Señor. Y este permanecer en el Señor tiene muchas implicancias que quisiera con ustedes compartir en este momento, poder reflexionar más profundamente a través del estudio de la palabra de Dios. Empezamos este momento de reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Todopoderoso, te pedimos que ilumine nuestra mente, nuestro corazón y podamos reflexionar tu palabra de acuerdo a tu voluntad, para que podamos realmente comprender lo que quieres transmitirnos hoy y que podamos producir los frutos que esperas de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les leo la oración colecta del día de hoy porque es muy interesante, es muy profunda, y si ustedes participan siempre de la Eucaristía van a darse cuenta que cuando el sacerdote dice oremos al inicio, es recoger todas nuestras intenciones, todo lo que nosotros llevamos en la misa, todas nuestras preocupaciones, nuestras intenciones personales, ya sean buenas, ya sean dolorosas, todo lo que implica nuestra vida, lo que presentamos a Dios en la Eucaristía. El sacerdote recoge eso con esta oración y presenta a Dios con mucha entrega, con mucha unción. Y dice hoy la oración colecta justamente, dice: Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección y lleguen a los gozos de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Ya en la oración colecta del día de hoy, en la liturgia de este día, estamos pidiendo al Señor que todos nosotros, que por la bondad de Dios fuimos incorporados a la iglesia por el bautismo, podamos dar frutos abundantes. Con la ayuda de Dios y su protección, y podamos llegar algún día a los gozos de la vida eterna. Es interesante, estamos pidiendo esto en esta liturgia del domingo. Y la primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 9, 26 al 31. También el Salmo 21, se habla de que el Señor es mi alabanza en la asamblea. Y la segunda lectura está tomada del apóstol, la primera carta del apóstol San Juan, del capítulo 3, del 18 al 24. Y el Evangelio está tomado del evangelista San Juan, del capítulo 15, del 1 al 8. Entonces vayan atrayendo sus Biblias, podamos meditar la palabra de Dios. Le mando muchos saludos ya a aquellos que ya nos están viendo, comparten con nosotros. El padre Silvino González nos dice saludos, igualmente mucha suerte en tu estudio en oración mutua. Muchas gracias, padre. Tía Amanda nos manda muchos saludos también. Ya nos están viendo Liz, Inocencio Vera Molina, muchas bendiciones, don Inocencio. Saludos a aquellos amigos, amigas de San Cayetano. Qué gusto que estés conmigo en este momento de reflexión de la palabra de Dios. Un abrazo, una oración por esta comunidad al cual también he participado varias veces y siempre están en mis oraciones. Muchas bendiciones. Bueno, comenzamos con el Evangelio de este día, de San Juan, del capítulo 15, del 1 al 8. Dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto, fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen y se les realizará. Con esto recibe mi gloria, la gloria de mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio del día de hoy está tomado de San Juan, del capítulo 15. Y el Evangelio según San Juan, a diferencia de los sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, tiene la peculiaridad que no presenta una parábola o no habla en un lenguaje parabólico como lo hacen los otros evangelistas. San Juan tiene una particularidad en la forma de escribir su evangelio, pero justamente también utiliza ciertas imágenes, y dentro de las más célebres de las imágenes que San Juan utiliza, la escuchamos hoy en el capítulo 15, que Jesús viene a decir de sí mismo que Él es la verdadera vid. Y aquí es importante ya aclarar algo muy interesante. La vid, para aquellos que saben, es la planta que produce las uvas. Entonces, él hace utiliza esta imagen
para decir de sí mismo que Él es la vid verdadera. Y el evangelista San Juan utiliza este atributivo, este calificativo, diciendo que es verdadera. Por tanto, ¿hay alguna vid que no es verdadera? Es la pregunta que debemos de hacernos. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque en el templo de Jerusalén, en la puerta, justamente en el atrio de una de las puertas principales del templo de Jerusalén, está a la entrada totalmente cubierta, estaba cubierta completamente de una vid hecha de oro. O sea que era el adorno que recibía a todos los que iban al templo de Jerusalén. Y esta vid, esta planta de vid que tenían sus uvas, todo era hecho de oro. Oro que la gente ofrendaba también como agradecimiento por las bendiciones que recibían de Yahvé. Entonces, cada tanto, como era tanta la cantidad de ofrendas, llegaba al punto de que esto se fundía y luego se volvía a hacer. Pero el hecho de que esta planta hecha de oro, la vid hecha de oro, con los ramos y los racimos de uvas hechas de oro, significaban algo muy importante para el pueblo de Israel, porque Israel se consideraba a sí misma como la viña del Señor, o sea, la viña del Señor. ¿Y esto dónde lo encontramos? En el Antiguo Testamento, en el capítulo 5 de Isaías. En el capítulo 5 de Isaías dice, era la canción de la viña. Dice, voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil otero. La cavó y despedregó, y la plantó de cepa exquisita. Edificó en medio una torre y excavó en ella un lagar. Y esperó que diese uvas, pero solo dio agraces. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y los hombres de Judá, venid a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más puede hacerse por mi viña que no se la haya hecho yo? Yo esperaba que diese uvas. ¿Por qué ha dado agraces? Pues ahora os haré saber lo que pienso hacer con mi viña: derribar su seto y que sirva de pasto, romper su cerca y que sea pisoteada. Haré de ella un erial donde nadie pode ni escarde. Crecerá la zarza y el espino, y además prohibiré a las nubes que derramen lluvia sobre ella. Porque la viña de Yahvé Sebaot es la casa de Israel, y los hombres de Judá son un plantío exquisito. Esperaba de ellos justicia, pero brotó iniquidad. Esperaba de ellos honradez, pero se oyeron alaridos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por tanto, mis queridos hermanos, esta significación que tenía ya en el templo de Jerusalén, de que esta planta de vid que tenían y todo era de oro, quería significar de que Israel era la viña. Pero ¿qué pasa? Esta viña, dice el profeta Isaías, ya decía, fue protegida por este amigo, que en el fondo se entiende que es Yahvé, que ha plantado su viña en Jerusalén, que ha plantado su viña en este pueblo elegido por él, pero que no ha dado frutos. Y tanto amor que ha tenido por su viña, de cuidar, de cercarla, de regarla, de protegerla, pero ella no ha dado fruto. Entonces, esta es la imagen que bien sabe el pueblo de Israel de aquel tiempo que estaba escuchando a Jesús. Ellos sabían bien que la viña se refería a este pueblo elegido por Dios que no ha dado frutos. ¿Por qué? Porque justamente ya el profeta Isaías en el capítulo 5 dice bien, el dueño de la viña esperaba dar frutos de justicia, pero no dieron frutos de justicia. Honradez y tampoco.
Así, por tanto, Jesús al decir, yo soy la verdadera vid, la planta de vid, está diciendo algo muy fuerte. No es más el templo de Jerusalén, donde ellos iban en peregrinación para poder hacer sus oraciones y ofrecer sus ofrendas de animales. No, es ya en Cristo Jesús la verdadera vid. Y ahí continúa el evangelista San Juan diciéndonos, y mi Padre es el labrador. Es Yahvé del Antiguo Testamento, es el Dios que Jesucristo nos ha revelado. A todo sarmiento, o sea, la vid, la planta de uvas, tiene sus ramas, de los cuales brota justamente de nuevo el racimo de uva. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, y todo el que da fruto lo poda, para que dé mucho fruto más. Y esto es tan interesante y tan bueno de explicar mejor, porque a veces nosotros leemos rápidamente este evangelio y no nos damos cuenta de lo que está queriendo decirnos Dios a través del evangelista San Juan. A todo el que no da fruto, lo poda, lo corta, dice, a todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, o sea, rompe. Nosotros sabemos que cuando dentro de la planta, cuando algo se seca, lo sacamos porque ya no sirve. ¿Por qué? Porque no producirá más. Ahora, dice San Juan de que aquel que da fruto lo poda. Y este podar es cortar también. Pero cuando en el mundo de la agricultura, nosotros sabemos perfectamente que cuando queremos que produzca mejor frutos una planta, uno tiene que ir podando las ramas o algo que impide su crecimiento para que dé más frutos. Aquí ya el evangelista San Juan nos está diciendo, ustedes son la viña. Dios espera de ustedes que den fruto, pero si no dan fruto, lo arranca el propio labrador, que es Yahvé. Ahora, el que produce lo poda para que dé más fruto. Y ese podar, nosotros sabemos muy en el interior de nosotros cuáles son las cosas que debemos de podar para poder dar más frutos. Y tenemos un elenco grandioso de cosas que tal vez tenemos que dejar que Dios pode en nosotros para dar frutos, para dar más frutos. Estamos ya sobre la base de que estamos dando frutos, porque desde el día de nuestro bautismo el Señor nos ha dado la capacidad de dar ya algún fruto. Poco, pero tenemos que ir aumentando poco a poco. Podemos elencar que Dios puede sacar de nosotros y tiene que ir podando nuestro orgullo, nuestra soberbia. El Señor puede estar queriendo podar de nosotros justamente la pereza que tenemos a veces para poder ir a misa, nuestro carácter fuerte que a veces tenemos y que daña a nuestros familiares, amigos, a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Tal vez dejemos que el Señor pode en nosotros ese espíritu malo de querer sobresalir sobre los demás. A veces el Señor tiene que podar de nosotros la falta de comprensión hacia nuestro marido, hacia nuestra esposa, hacia nuestros padres, nosotros que somos hijos. Dejemos que el Señor pode también en nosotros esa falta de visión de las cosas necesarias en nuestra casa. Somos a veces jóvenes, somos hijos, y no nos damos cuenta de que nuestros padres necesitan nuestra ayuda, sea la ayuda de limpiar la casa, la ayuda de estar con ellos, si tenemos padres mayores, de acompañarlos, de estar escuchando a veces una conversación que ya nos contó varias veces, etc. Yo siempre les digo que tenemos que tener bien claro, mis queridos hermanos y hermanas, nuestros padres
son sagrados para nosotros. Y por algo el Señor en los mandamientos dados a Moisés nos pone de que honrar papá y mamá es una palabra que Yahvé nos ha dejado. Y tenemos que pensar de que cuando éramos pequeños, nuestros padres tuvieron tanta paciencia por nosotros. Nos bañaban cuando nos hacíamos nuestras necesidades nosotros. Cuando comíamos y nos derramábamos la comida, ellos nos limpiaban. Cuando nosotros preguntábamos 1000 veces la misma cosa, ellos tenían que tener que respondernos de nuevo, una y otra vez. Y nuestros padres cuando son mayores, no digo que son pequeños de nuevo, porque ellos entienden perfectamente. Pero sí, muchas veces ellos hacen sus necesidades. Te repiten las cosas. A veces te preguntan las cosas. Y tú hoy no tienes paciencia. Pidamos al Señor que pode esas debilidades, esas inmundicias nuestras, esas fragilidades que tenemos para con las personas que amamos. El Señor quiere podar hoy también en tu vida, tal vez un vicio que tengas. Un vicio, ya sea, tú sabrás cuál es el vicio que el Señor tiene que podar en ti para que des más frutos en tu vida personal, para que seas más feliz. Porque no hay ningún vicio bueno. Un vicio, cuando es extremo, siempre perjudica. Por ello, el Señor, a aquellos que dan pequeños frutos, poda para que dé más frutos. Pero aquellos que no dan frutos, el Señor los arranca de la vid verdadera que es Jesucristo. Continúa el Evangelio diciendo: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Jesús nos dice perfectamente que todos nosotros que leemos la palabra de Dios, que tenemos la gracia de tener la palabra de Dios, la Biblia, de escuchar en la Eucaristía la palabra de Él, estamos ya con la gracia de estar limpios. Porque la palabra de Dios nunca nos va a decir algo malo. Siempre procura. Y aquel que quiera hacer de su vida un lugar limpio, un lugar donde pueda habitar el Señor y que podamos atraer a otros hacia el Señor, la palabra de Dios nos da la capacidad de estar siempre en guardia, siempre atentos, siempre buscando limpiar lo que está mal en nuestra vida. Y Jesús nos dice: ustedes ya están limpios por la palabra que Él mismo nos ha anunciado. Ahí dice: permanezcan en mí. La primera vez que escuchamos el verbo permanecer. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento que no da fruto por sí, no da fruto por sí, si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. El verbo permanecer en este evangelio es utilizado, o sea, en este capítulo, en el capítulo 15, se utiliza 15 veces. Y en este capítulo 15, del 1 al 8, encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. 7 justamente en este pequeño del 1 al 8, pequeña parte, ya encontramos perfectamente algo que quiere decirnos: permanecer, permanecer, permanecer. 7 veces. El número 7 es plenitud, por tanto es la perfección. ¿Por qué insiste tanto el evangelista San Juan de que nosotros tenemos que permanecer en esta vid verdadera que es Jesucristo? Porque solamente así produciremos los frutos en abundancia. Sin permanecer en Cristo no podremos dar ningún fruto que agrade al Señor. Ahora, tenemos que aclarar perfectamente qué significa el verbo permanecer. Y el verbo permanecer no tenemos que entenderla de mala manera, porque si no entendemos bien, esto se nos desvía del significado verdadero y el mensaje que quiere decirnos el evangelista San Juan. Ya el permanecer no significa algo material, algo local, algo físico. ¿Por qué? Porque si nos remontamos al primer
al inicio del Evangelio de San Juan, ya hemos encontrado cuando los primeros apóstoles, los primeros discípulos de Jesús, le preguntaron al maestro, ¿dónde vives? No le dijeron ellos, ¿dónde es tu dirección? ¿Dónde estás viviendo? Sino, ¿quién eres tú? ¿Qué significa estar contigo? ¿Qué es lo que quieres decirnos a todos nosotros? Y ese día permanecieron con él, dice el evangelista. Por tanto, permanecer no es algo material, no es algo físico, sino que es algo que va más allá del simple también recuerdo, simple sentimentalismo. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, dentro de nuestra familia algún integrante no está más con nosotros, ya sea porque ha viajado, ya sea porque está lejos, ya sea porque está muerto, pero hay algo de esa persona que permanece en nosotros. No solo el recuerdo, no solamente que se llama fulano de tal, sino que su persona completa, su sonrisa, sus alegrías, todo lo que él o ella significa para mí. Esa persona en su completez, en su ser persona, permanece en mí intacto. Y yo estoy siempre pensando que esa persona que no está más conmigo es y forma parte de lo que yo soy. Por tanto, cuando Jesús a través nos está diciendo hoy que permanezcamos en Él, no nos está diciendo que nosotros recordemos nomás en forma mental qué dijo Jesús, qué hizo Jesús, sino que vayamos más a profundidad y que permanezca en nosotros toda la persona de Cristo. Lo que Él significa para nosotros esté intacto en nosotros. Y que cuando nosotros tengamos eso en nosotros, podamos dar frutos. Ahí está el caracú, el tuétano de todo esto. Cristo, si permanece en nosotros, nosotros permanecemos en Él. Y esta unión íntima con nuestro Señor nos hace otras personas, nos cambia la vida, nos transforma completamente y por ello podemos dar otra visión ante este mundo que necesita tanto de nosotros. Por eso la primera lectura de esta liturgia del día de hoy está tomada de los Hechos de los Apóstoles del capítulo 9, del 26 al 31, donde Pablo es llevado a la comunidad de los apóstoles y tenía miedo de él. No le creyeron, porque ellos no creían que Pablo se había convertido. Y tenían miedo, dice el relato de los Hechos de los Apóstoles. Y eso ya es un claro ejemplo para todos nosotros. San Pablo era un asesino. Él perseguía a todos los cristianos, pero con fuerza, porque él estaba convencidísimo de que lo que él estaba haciendo era lo correcto. Pero al encontrarse con Cristo, cuando Jesús permaneció en él y él en Jesús, como él dice en su carta, ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. ¡Qué testimonio, mis queridos hermanos, para todos nosotros! A este punto hemos de llegar y a esto hemos de procurar de llegar. Yo sé que no es fácil. Yo sé que a veces es tan difícil permanecer en Cristo, serle fiel, serle coherente, buscar entender todo el proyecto que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero no debemos desanimarnos, porque por eso dice la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan, del capítulo 3 al 18, del 18 al 24. Dice: hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Dice, cuando pidamos, lo recibimos de Él,
porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Aquí yo quisiera enfatizar algo. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Que nosotros seamos felices. Que tú y yo podamos ser personas libres. Personas que en su libertad, no libre albedrío, en su libertad, optemos siempre por la verdad, por aquello que está bien y correcto. No solo porque me lo dice la iglesia, no solamente porque me lo dice la ley, no solamente porque me dice ciertas personas, sino porque yo lo he experimentado y he descubierto que es válido y que es bueno para poder ponerlo en práctica. Por ello, los mandamientos del Señor no son mandamientos en un sentido tajante, sino, entiéndamelo bien, son palabras que Yahvé ha pronunciado para que tú y yo podamos entender que todo esto que aparentemente es una restricción es por el bien de nosotros. ¿Cuántas veces, padres, ustedes no le han dicho a sus hijos: porque te quiero te corrijo, porque te quiero te estoy diciendo que eso está mal, porque te quiero te estoy diciendo que esto es lo que te conviene? Ahí juega un papel muy importante que nosotros hagamos lo que le agrada a Dios. ¿Y qué es lo que le agrada al Señor? Que nosotros descubramos que permaneciendo en Él hemos de dar muchísimos frutos buenos. Por eso el Señor dice a través de San Juan también en su primera carta: quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. San Juan, en la segunda lectura, nos dice: el Espíritu Santo nos ilumina, nos atiende, nos asiste para que descubramos qué es lo que realmente conviene para nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas, que esta vid verdadera que es Jesucristo, al cual todos nosotros estamos y formamos parte de Él desde el día de nuestro bautismo, dejemos que el Señor pode en nosotros, que este labrador que es Dios Padre pueda podar nuestras fragilidades, debilidades, aquello que está impidiendo que podamos producir más frutos, que podamos dejarnos inundar por las gracias del Espíritu del Señor y así podamos realmente dar buenísimos frutos. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que puedan este día ir a misa, poder comprender, poder disfrutar de la gracia que el Señor nos tiene preparado. Nunca nos desanimemos, porque si nos desanimamos es porque estamos queriendo hacer las cosas solamente con nuestras fuerzas. Y así nos cansaremos, así nos frustraremos, porque sin mí nada pueden hacer, nos dice Jesús hoy en el Evangelio. Sin ti no puedo hacer nada. Ayúdame, Señor. Esta puede ser una excelente ejaculatoria, un repetir y repetir siempre al Señor, para que podamos producir los frutos que Él espera. No como esa antigua viña que ya también en Ezequiel en el capítulo 15 dice, termino con esto, en el capítulo 15 de Ezequiel dice la parábola de la vid. Yahvé me dirigió su palabra en estos términos: hijo de hombre, ¿tiene más valor el leño de la vid que el leño de cualquier rama que haya entre los árboles del bosque? ¿Se toma de él madera para hacer alguna cosa? ¿Se hace con él un gancho para colgar algún objeto? Si se tira al fuego para que arda, si el fuego devora los dos extremos y el centro está quemado, ¿servirá aún para hacer algo? Si ya cuando estaba intacto no se podía hacer nada con él, cuánto menos cuando lo ha devorado el fuego y lo ha quemado, ¿se podrá hacer con él alguna cosa?
Ezequiel está diciendo que la vid, la planta de la uva, si esta planta ya sin quemarse no se puede hacer nada de él, no se puede hacer una mesa, no se puede hacer una ventana, no se puede hacer un marco, si esta planta no sirve para hacer algo de él, en comparación a otra o cualquier otra madera que sí se puede hacer mesa, ventana, etcétera, lo que quieran, está queriendo decir Ezequiel que la vid, la planta, que es Dios, que nosotros que somos la viña del Señor, que nosotros somos los sarmientos, de que estamos insertados en esta vid verdadera que es Jesucristo, no se puede hacer nada si no es con la planta verdadera que es Cristo. Les deseo un feliz domingo, que disfruten en familia, que pasen muy bien y por favor no se olviden de rezar por mí, por mis estudios, por mis compañeros de aquí que estamos en Roma estudiando, especializándonos para poder retornar pronto. Por favor, mis queridos hermanos, saluden a aquellas personas que se quedaron en casa y que no se están yendo a misa. Anímense, porque sin el Señor no podemos hacer nada. Que la bendición que les voy a dar ahora les ayude a disfrutar de este hermoso domingo, el quinto de Pascua, con una gozosa, pero gozosa alegría, con este gozo que nos produce de que Jesucristo no está muerto, sino que está vivo en medio de nosotros y nos está diciendo esta hermosa palabra, puedan continuar con sus actividades en la semana. No quisiera terminar esta transmisión sin antes también saludar a aquellos que ya nos estaban viendo, nos mandaron saludos, Jorge, Daniel, Lorenza, también Fío Armoa nos dice saludos desde YouTube, me alegra mucho verlo así, que Dios le bendiga, muchas gracias, Dios también bendiga a mi querido pueblo de YouTube, a mi querido pueblo. Hemos de estar en comunión de oración. Agradezco de corazón por este momento, por todos los mensajes que siempre me envían, por las intenciones que me envían para que yo pueda rezarle también al Señor. Las presento siempre en el altar. Por favor, quisiera también ahora que podamos elevar una oración por Alfie, este niñito que ha fallecido justamente porque tanta gente no ha permanecido en el Señor y se han constituido en dioses, capaces de decir quién tiene que morir y quién no tiene que vivir. Por eso les digo, mis queridos hermanos y hermanas, cuando uno olvida quién es la vid verdadera, comete tantas atrocidades como el ejemplo claro que se nos ha dado. Pidamos por su descanso y para que el Señor también toque más corazones de personas que tienen en sus manos también los destinos de los pueblos. Rezamos por nuestro país, el Paraguay, que ya tiene autoridades, están llegando a la parte final del conteo y cosas así. Todas las personas que hayan ganado puedan servir al pueblo y no servirse de ella. Para que también el Señor nos bendiga con un Paraguay mejor y que también elevemos nuestra oración por las vocaciones, que podamos tener más sacerdotes, más religiosas, más laicos comprometidos. Les invito a que elevemos por todas estas intenciones para que el Señor nos escuche y nos conceda esta gracia que estamos necesitando. Les doy la bendición y recuerden, sin el Señor no podemos hacer nada. Permanezcamos en Él para dar muchos frutos, para que podamos producir los frutos que el Señor espera de su viña amada, que es la iglesia. Por ello, el Señor esté con ustedes, con tu espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Feliz domingo, feliz semana, y nos volveremos a encontrar próximamente, si Dios permite, el próximo domingo. Chao, chao.